ese mundo ideológico de los esclavos, introducir elementos nuevos y distintos. Se trató siempre de impedir que en una plantación hubiese muchos esclavos del mismo lugar de África que hablaran el mismo idioma y que compartieran la misma cultura. Las plantaciones se caracterizaban por ser lugares muy diversos, con población muy diversa, y que eso impedía naturalmente la comunicación y la cohesión entre ellos. A lo mejor probablemente hubo una diferencia importante en el caso de ciudades, en las áreas urbanas, en donde había una población africana y que de alguna manera la colonia permitió el desarrollo de elementos culturales propios, como fueron a través de las cofradías y de los cabildos que eran las uniones de los africanos pertenecientes a un mismo origen africano. Todos estos elementos yo creo que son vitales para poder entender lo que sigue. El proceso de culturación no se detiene y se elimina después de la abolición de la esclavitud, sino que asume nuevas formas, como va a ser el proceso de la asimilación, el proceso de la integración, el proceso de la multiculturalidad y hoy en día el proceso de la interculturalidad. En cada uno de estos momentos de la deculturación hay un esfuerzo importante de sectores de la población negra para reconstruir su historia, es decir, construir la versión de lo que han sido su experiencia en el continente desde una lógica de lo que Galeano llama la visión de los vencidos, Eduardo Galeano en La Vera. Westermann y Armando Fortuny representan precisamente pioneros porque representan, valga la redundancia, un esfuerzo realizado por propios descendientes de africanos para reconstruir la historia desde una lógica distinta. Y lo interesante es que tanto Westermann como Fortuny van a ver la importancia que va a tener para este trabajo de reconstrucción el uso de las categorías y los métodos científicos. Westermann va a hacer mucho uso de la sociología, de la diplomacia, el periodismo, que fue una fortaleza de él, mientras que Fortuny también hace mayormente uso de los métodos históricos para volver a responder a las preguntas centrales que él hace. Empezamos un poco con Fortuny. Fortuny nació el 21 de febrero de 1921, precisamente en este año, en febrero, él habría cumplido los 100 años de natalicio. Fortuny dice que su primera aproximación al tema es cuando él entra al Instituto Nacional. Y es interesante porque Fortuny, a pesar de que es descendiente de trabajadores del Caribe, Fortuny crece en Santana y en consecuencia toda su visión es distinta a la de Westermann, que crece y se desarrolla más en un mundo de carácter afroantillano. Entonces, Fortuny, después de esa primera experiencia en donde el profesor dice el primer día en el Instituto Nacional, los mira y le dice que había que ponerle un alto a él y otro compañero afro a esto antes de que el instituto se convirtiera en un arca de africanos.
Estamos hablando de un periodo en donde el tema de la racialidad en Panamá es crítica porque, como vamos a ver, hay toda una serie de medidas legales que de alguna manera se van tomando para de alguna manera convertir el tema racial en parte de la política oficial del Estado panameño. Fortuny se hace las siguientes preguntas y todo su esfuerzo, que está concentrado en las obras selectas, responde a lo siguiente. ¿Quiénes son los negros del Istmo de Panamá? ¿De dónde provenían? ¿Cómo y en qué lugar fueron reclutados? ¿Cómo fueron transportados a América? ¿Qué sucedió cuando llegaron a la colonia? ¿Cuáles fueron sus condiciones de vida, su forma de organización? ¿Cuál fue su lugar en el Nuevo Mundo? ¿Qué tipo de relaciones formales e informales fueron establecidos con el resto de la población? ¿Cuáles fueron los triunfos y las derrotas que conocieron? Y cuando finalmente fueron hombres libres, desapareció el prejuicio, siguió siendo un factor que determinaría su situación en el resto de la sociedad. ¿Qué contribuciones sustanciales lograron imprimirle al mundo que hoy conocemos? ¿Qué reconocimiento de esto existe? ¿Cuáles son las cosas que aún se les adeuda a esos descendientes de África? Estas preguntas guías fundamentales de la obra de Fortuny se materializan en los trabajos que él publica fundamentalmente en la revista Lotería y que responden a los siguientes títulos. El negro en Panamá, los primeros negros en el Istmo de Panamá, el esclavo negro en el desenvolvimiento económico del Istmo de Panamá durante el descubrimiento y la conquista, Fray Bartolomé Las Casas y la esclavitud del negro, los negros cimarrones en tierra firme y su lucha por la libertad, Bayano, precursor de la libertad de los esclavos, los orígenes africanos del negro panameño y su composición étnica a comienzos del siglo XVII, orígenes extraafricanos y mestizaje étnico del panameño negro a comienzos del siglo XVII, mestizaje en el Istmo de Panamá a comienzos del siglo XVIII, el negro en la vida y la cultura colonial de Panamá, la Sociedad de Estudios Afropanameños, los elementos humanos de Panamá y su aporte a la panameñidad, el prejuicio y la discriminación como causa de disturbios y conflictos de la personalidad, presencia africana en la música panameña, Bolívar y la fraternidad étnica americana, Bolívar y la abolición de la esclavitud. Estos 16 títulos son los que están recogidos en la publicación que se llama Armando Fortuny, Obras Selectas. Es interesante los puntos de encuentros entre Fortuny y Westermann. Ambos diríamos que van a ser severamente impactados por todo el fenómeno de la Constitución de 1941. El fenómeno de la Constitución de 1941, que significaba ya una discusión profunda sobre la integración de una identidad panameña que según muchos había sido mediatizada por la presencia norteamericana, pero también estaba de alguna manera alterada para muchos, entre comillas, por la presencia extranjera, fundamentalmente los migrantes antillanos que habían llegado para la construcción y operación del Canal de Panamá. Antes de 1941, nosotros encontramos, por ejemplo, una serie de medidas oficiales que se toman que de alguna manera va institucionalizando como política el tema de la política racial en el país. El primero, la Ley 13 de 1926,
que es una primera ley contra la población negra que hablaba español, que no hablaba español. Luego, la ley 13 de mayo de 1841 sobre la esterilización y eugenesia. Luego está en 1932 en 1932 Armudio Arias, quien había ganado la elección con 10.000 votos antillanos, presiona a Inglaterra y Estados Unidos para la repatriación de los antillanos. El tema de la repatriación de los antillanos habría sido siempre un fenómeno interesante. En la pérdida de la nacionalidad de negros que no hablaban español va a producir una diferenciación entre antillanos y coloniales. Y hay figuras importantes en la vida nacional como Felipe Juan Escobar, que de alguna manera sustenta esta diferenciación. Apareció también en ese periodo la Sociedad de Afirmación Nacional, integrada por intelectuales como Baltasar y Sasa Calderón, esto lo dice Pisurno, y Demetrio Corsi, que propuso el expulsar a 70.000 antillanos que se habían instalado en nuestras ciudades, según Peterson. Es interesante el caso de Corsi porque Corsi aparece en la historia de la literatura panameña, ¿no es cierto?, como el poeta negrista, ¿no es cierto?, por su famoso poema Incidencia de Cumbre. Sin embargo, tiene una posición contradictoria durante la época del prejuicio frente a la población afroantillana. Continuando un poco con esto, en 1933 se funda la Organización Ultranacionalista Panamá para los Panameños, dirigida por el ex jefe de la policía de ese entonces, Nicolás Ardito Barletta, quien exigió la repatriación. Hubo una movilización que derivó en la formación del Movimiento Nacional por la Repatriación de Extranjeros Cesantes. En 1936, la Asamblea Nacional, durante la promulgación de la ley que prohibía la unión de hombres antillanos con mujeres panameñas. En 1934, la Asamblea promueve la Ley 70, nacionalizando el comercio en manos de chinos e hindústanes. Todas estas acciones de tipo jurídicas cristalizan obviamente en la Constitución de 1941. Y recuerden que el 26 de noviembre la Asamblea Nacional consideró, de 1941, que la nueva Constitución debería ser aprobada por un plebiscito. El 15 de diciembre se realiza el plebiscito y los resultados fueron 144.313 votos a favor y 1.865 en contra. El 2 de enero de 1941, la Constitución fue juramentada, la Constitución que hablaba de razas de migración prohibida. Es interesante porque tanto Fortune como Westermann viven intensamente este drama social, que no es solamente el drama vivido por la ley, sino la repercusión que esto tenía sobre familias, por ejemplo, al extremo de que la preocupación de Westermann va a ser cómo él puede lograr que se restituya el derecho ciudadano a los antillanos que se le había quitado. Y cómo Westermann, cuál era la vía en el caso de los antillanos para resolver este conflicto. Él pensaba que habían tres caminos. Un camino era lograr que los Estados Unidos le dieran la ciudadanía de los antillanos.
Un segundo camino era la repatriación, que los antillanos regresaran a su lugar de origen. Y un tercer camino era la asimilación. Es decir, que los antillanos lograsen de alguna manera asumir, integrarse a la cultura panameña. Al respecto, por ejemplo, el arzobispo Magrat, en el prólogo del libro de Westermann, dice lo siguiente: hoy, en pleno proceso de integración, la segunda y tercera generación de panameños de ascendencia antillana tienen sobrada razón para estar orgullosa de su contribución y al mismo tiempo consciente de las tareas que tienen por delante. Una tarea de armonizar las tradiciones y costumbres de sus abuelos con la exigencia de una nación joven en crecimiento, en donde ambas, tradición y juventud, se enriquezcan. Y una tarea más costosa aún, la de superar las barreras de la discriminación para luchar por obtener iguales oportunidades en la construcción de una nación libre y próspera. George Westermann, periodista, diplomático, historiador, sociólogo, quizás más que nadie en los últimos 40 años, mediante sus muchas actuaciones a nivel nacional e internacional y sus múltiples escritos y discursos sobre el tema, con una constancia, claridad y justicia admirable, se ha constituido en vocero de esta parte tan integral de nuestra historia panameña. Es decir, yo creo que eso retrata muy bien el papel que Westermann habría de jugar en esta coyuntura histórica. Ojo, entiendo que de alguna manera la joven república estaba en un proceso de consolidación de la identidad, de su identidad como nación. Y que obviamente que la ciudad de Panamá y Colón numéricamente los censos de 1940 indican que la población afroantillana en la ciudad de Panamá y Colón era una población realmente mayoritaria. Pueden irse a los censos de la época para constatar lo que estoy afirmando. En consecuencia, se hablaba de un peligro antillano. Y en todas las discusiones, me tocó revisar todas las discusiones en la Asamblea para las discusiones para la Constitución de 1941, y se hablaba mucho del peligro antillano. Westermann entendió esto y buscó mecanismos importantes. Hay una discusión interesante, por ejemplo, protagonizada por el politólogo Carlos Russell, en donde demostraba de no estar nunca de acuerdo con el concepto de asimilación que George Westermann propuso como una salida. Se entiende que Westermann entendía por asimilación un proceso que no era unívoco, un proceso dirigido a que la población afroantillana hablara español, se penetrara un poco el fundamento de la cultura panameña, asumiera parte del fundamento de la cultura panameña, pero también los sectores panameños no afro entendieran y asimilaran también parte de las contribuciones de la cultura de los afroantillanos en este caso. Westermann se convirtió realmente en un vocero importante para lograr esto, y yo creo que él fue una pieza clave en todo el proceso político que había de culminar, por ejemplo, con el Tratado de Ramón-Eisenhower, que sí modificó algunos de los términos de la presencia afroantillana. Él también nunca dejó de trabajar con los sindicatos en la zona del canal para lograr las reivindicaciones. Y recuerden que
siempre hubo el prejuicio de considerar a la población trabajadora en la zona del canal como una aristocracia obrera, ligada y entregada a los intereses de los Estados Unidos, descuidando que las conquistas laborales obtenidas por esa fuerza de trabajo en la zona del canal fueron producto de luchas sindicales, empezando por la del 1916 y luego la gran huelga de 1920, luego la asociación de los obreros de plata de Samuel White. Todos estos fueron momentos importantes que lograron modificar el sistema de Gold y Silver Road. Yo creo que en el caso de la lucha obrera en la zona del Caribe, fue el primer ejemplo, diríamos, en donde el tema de raza y clase se conjugaron, porque los trabajadores luchaban en contra de un sistema racial, que era prácticamente un sistema apartheid, que eran los términos del Gold y Silver Road, pero también luchaban por mejores condiciones de carácter laboral. Fue muy importante el efecto que tuvo sobre la conciencia organizativa de los trabajadores el pensamiento de Marcus Garvey. Recuerda que Garvey tenía 52 locales del UNIA, Universal Negro Improvement Association, en Panamá, y que los dirigentes principales de la huelga eran miembros de esa asociación. Westerman, Fortuny, yo creo que se fue por el otro lado, no tanto por el lado antillano, siendo descendencia antillana. Y creo que también influyó mucho el hecho de haber sido institutor, ¿no? Y haber vivido en carne propia lo que significaba ser institutor. Y también yo creo que un aspecto importante fue la cercanía que él tuvo con el considerado presidente, el presidente más culto de Panamá, que fue Ricardo J. Alfaro, a quien él sirvió como secretario privado. Y siempre cuando hacíamos la biografía de Fortuny, nos llama mucho la atención de la relación de Fortuny con Ricardo J. Alfaro, sabiendo el papel que Ricardo J. Alfaro había tenido en la redacción de lo que era los derechos humanos, ¿no? La Convención contra la Discriminación Racial. La labor de Fortuny y de Westerman habrían de estimular a muchos pensadores afropanameños. Y tenemos, por ejemplo, que Fortuny habría de estimular trabajos de Aminta Núñez, Carlos Castro, Coreala Llorente, la propia Agatha Williams, habrían de ser entre personas muy influenciadas por el pensamiento de Fortuny. Mientras que Westerman también creó escuela y continuidad de esta visión científica para analizar el tema de lo afroantillano. Están los trabajos de George Priestley, de Carlos Russell, de Roy Simon Bryce Laporte, Melba Gooding, de Alberto Smith. También, disculpen, la labor periodística de Westerman fue importante en el Panama Tribune. El Panama Tribune, que había sido creado en 1928 por yo diría que había una segunda generación de antillanos muy cultos, ¿no? Y ellos crearon el periódico La Tribuna de Panamá Tribune,
que diríamos que se convirtió en una fuente importante que testimonió mucho la vida de los antillanos durante la época del 40, 50 y 60. Como consecuencia de esto, hubo una corriente importante a nivel de periodismo que continuó con gente como J.J. Harrison, Earl Newland, David Constable, más recientemente Ernesto Holler, y sobre todo Hugo Wood. Hugo Wood habría de convertirse en una figura crítica importante, sobre todo en la década del 60 y 70, en Panamá, frente a la demanda y la lucha de los antillanos. Diríamos que ya para la época del torrijismo hay un nivel interesante del desarrollo cívico del movimiento y la lucha de los afroantillanos en Panamá. Movimientos como Acción Reivindicadora del Negro Panameño, Unión del Negro Panameño, etc. Preocupados por la manera en que los tratados Torrijos-Carter podían influir en lo que había sido una condición laboral, un espacio laboral conquistado por las luchas sindicales, el movimiento ve un poco con temor y preocupación por la experiencia en Panamá y el tratamiento de los antillanos en Panamá. El movimiento ve un poquito de preocupación lo que podrían ser los efectos de la reversión del canal a manos panameñas. Afortunadamente, diríamos que la propia naturaleza del régimen de Torrijos, el hecho de constituir un frente de unidad nacional y abrir en ese frente de unidad nacional espacio para sectores tradicionalmente excluidos, ¿no es cierto?, permite que permite cierto nivel de reconocimiento a lo que es el movimiento negro durante esa época. Me acuerdo que el último encuentro del equipo negociador con la comunidad se realizaría en el gimnasio del Instituto Episcopal San Cristóbal, y allí, naturalmente, una actividad de masa los negociadores, en este caso está el doctor Royo, el doctor Ahumada, todo el equipo negociador recibió las quejas y la preocupación de los afroantillanos frente al tema. Interesante es también el régimen de Torrijos frente a la modificación de la política exterior de Panamá, en la medida en que diríamos que la apertura de relaciones hacia el Caribe se da precisamente mayormente durante ese periodo. Pero también nosotros estamos siendo solamente muy complacientes de ayudarlo, pero él tiene que presentar los documentos en el tiempo y ven. Eso mismo. Hay alguna persona que está utilizando su teléfono y tiene el micrófono abierto. Por favor, que cierre el micrófono. Gracias. La mayor parte de las iniciativas del régimen de la política exterior y la apertura de relaciones diplomáticas con África se da precisamente durante ese periodo, muy influido por el tema de Panamá como parte del bloque de los países no alineados. En materia cultural, diríamos que es notorio la primera vez que una delegación panameña de expresiones del jazz, del
Lebra, mire la calle ahí también, Suco. Claro que sí. Por favor, hay algunos de los participantes que tienen su teléfono abierto, el micrófono, está conversando por teléfono. Cierre el micrófono, por favor, para no interrumpir la exposición del doctor Maloney. Muchas gracias. Decía que va a ser en Carifesta una de las primeras actividades donde la delegación panameña está conformada por expresiones afro, ¿no? Congo, pero también fueron los grupos de jazz, calipso, bunde, bullerengue, como parte de las expresiones culturales y folclóricas nuestras. Diríamos que la presencia incluso en el Estado de gente importante como George Fisher, como Orville Gooding, afroantillanos, indica muy claramente, Louis Anderson obviamente, ¿no? Indica muy claramente la apertura y las transformaciones que el país vive en materia de políticas raciales. Eso no significa que el tema fue superado enteramente, porque todavía al día de hoy el movimiento encara, ¿no es cierto?, preocupaciones por lograr una inclusión plena de los afrodescendientes en el proceso de desarrollo del país. Y un mecanismo que ha asegurado un poquito ese estado de la lucha nuestra en la actualidad ha sido la creación de Senadá por ley, el establecimiento de un Plan Nacional de Inclusión, que es donde estamos hoy en día, ¿no? Donde estamos hoy en día, con altas y bajas, como ocurre con la procesión del Cristo Negro, un paso para adelante y dos para atrás. Sin embargo, creemos que ha habido un proceso de maduración importante, en donde mucha gente ha pagado una cuota grande de sacrificio, y esa cuota grande de sacrificio no ha sido en vano, porque actualmente hay una generación de afropanameños y antillanos, una generación nueva que va asumiendo gradualmente el compromiso, se va empoderando naturalmente de la lucha, naturalmente dándole la connotación propia de este momento y este siglo, pero sin perder el norte fundamental, que es la creación de una patria igualitaria, una patria sin discriminación racial. Yo ahí lo dejaría, doctor Spitz. Muchísimas gracias, distinguido profesor Maloney, por su exposición muy completa, que debe abrir espacios para reflexión y preguntas. En consecuencia, a partir de este momento, nosotros abrimos el periodo de preguntas y respuestas para todo aquel que quiera hacerle cuestionamiento o aportar algunas ideas en torno a la conferencia del doctor Maloney. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Si no hay pregunta, yo conversaría con el doctor Maloney mientras ustedes elaboren alguna pregunta o participación. Yo comentaría, profesor Maloney, el rol de George Westerman
de alguna forma no ha sido muy bien comprendida por gran parte de la población panameña, no solamente la población afro, sino todo el sector, todos los panameños no entendieron en un momento dado las actividades del doctor George Westerman y sus grandes aportes a la construcción de la nacionalidad panameña. Solamente pensar en aquella época cuando él asume la representación de Panamá en las Naciones Unidas es algo insólito para ese momento. Sin embargo, tanto Westerman como Armando Fortuny dominaban el idioma español mejor que muchos no antillanos. En consecuencia, ambos hicieron aportes extraordinarios. El elemento con la relación entre Armando Fortuny y Ricardo J. Alfaro también es importante. Yo diría que también hubo una relación que mucha gente desconoce y muy cercana entre Domingo H. Turner y Armando Fortuny, que era una persona que aprovechó toda esa relación para obviamente intercambiar y formarse bajo la sabiduría de Domingo H. Turner. Entonces, es importante que si usted nos pueda ampliar un poco más en relación a ambos casos, por favor. Sí, mira, el caso de Turner con Fortuny, precisamente la anécdota del primer día de clases me lo relata a mí Turner, porque Turner era compañero de clase de Fortuny. Y Turner vive la experiencia en ese momento. La relación de Fortuny con Ricardo J. Alfaro, yo creo que gravita mucho porque Fortuny en ese momento también estaba leyendo a los principales investigadores sobre el tema. Carvalho Neto, Artel en Colombia, el Bayagas, el poeta Bayagas en Cuba, lo mismo que Nicolás Guillén. Fortuny estaba metido en ese mundo de la investigación y el estudio. Leía a Melvin Herskovich, Fortuny, en ese momento el antropólogo que había de nutrir mucho el pensamiento cultural de la época en América Latina. Entonces, la conexión entre Alfaro y Fortuny, diríamos que tiene un plano académico, diríamos, importante. Y Fortuny tiene también una práctica. Pues, una de las aspiraciones de Fortuny, por ejemplo, era crear la Sociedad de Estudios Afropanameños, y que nosotros retomamos y lo convertimos en el Centro de Estudios Afropanameños en honor, ¿no es cierto?, a lo que había sido una aspiración de Fortuny. La familia Alfaro siempre nos retrotrae a muchas cosas, ¿no? Fortuny parece que fue institutor y estaba metido en la vanguardia de la juventud nacionalista de la época, ¿no es cierto? Y esto habría de alguna manera de sellar
de sellar su investigación y su orientación. Y se dedicó más que otra cosa a legitimar las aspiraciones de los llamados negros coloniales en el país. Mientras que Westermann siempre se le asoció a los Estados Unidos. Y siempre se pensó que Westermann era proclive. También había entre la propia comunidad afro que consideraba a Westermann como una figura elitista, ¿no es cierto? El hecho de que hubiera sido representante de Panamá en esa época en un torneo internacional de tenis, ¿no? Y por ahí veo a Enrique Sánchez que juega tenis, pero en ese entonces George Westermann, ¿no? Significaba un nivel de convergencia con las élites gobernantes en el país. Pero yo creo que el tiempo, doctor Spence, nos ha mostrado que el sentido del trabajo de Westermann y de Fortuny fue más allá de lo que se pensaba, porque lograron establecer una base importante de un proceso de respeto a la interculturalidad. Si ellos no hubieran sembrado estas semillas originales, yo creo que la generación siguiente no habríamos tenido íconos y fuentes de referencia importantes para la labor que habríamos de asumir. Walter Chandler, Hugo Wood, Leroy Husband, ¿no es cierto? Cragwell, ¿no es cierto? Bradley, Fernando Bradley. Todo eso es producto de una generación que vivió esta segunda generación de antillanos en Panamá y que nunca perdieron su visión y su identidad cultural, pero tampoco perdieron su visión del país donde estaban y la transformación y la necesidad, naturalmente, de ser parte también de ese país, naturalmente con el respeto que se merecían por haber sido parte importante en la construcción, progreso y desarrollo de Panamá. Yo creo que por ahí es que se rescata fundamentalmente y se valora la labor de Westermann y de Fortuny. Maloney, ya empezamos a tener alguna participación. La subdirectora de asesoría jurídica de la Cancillería, la estimada licenciada Nadia Montenegro, pregunta, dice: estimado, ¿a qué considera se debe el escaso conocimiento sobre los estudios afropanameños en la población en general? ¿Y qué papel juegan los modelos de comunicación y audiovisuales sobre la cultura e historia afropanameña? Bueno, es obvio, ¿no? Que al no considerarse como parte de la nación panameña, los capítulos, la versión de la historia era una versión que le asignaba un papel subordinado, excluyente a las poblaciones afro. Toda la población afro, a lo largo de la historia de los 500 años. En consecuencia, no se enseñaría en la escuela, o lo que se enseñaría en la escuela serían las versiones estereotipadas de la presencia y contribución, limitada de la presencia y contribución del negro a la vida integral del país. Creo que hoy en día la diversidad de los medios de comunicación, las redes sociales, la interconexión, lo que alguna gente ha llamado la aldea global, ha permitido un flujo permanente de información, no solamente de la población negra en Panamá, sino a nivel de todo el mundo. Y la gente ha podido ver y reconocer la importancia y ha podido conocer
aporte importante de la población negra en todo el mundo, que ha ido rompiendo un poco los esquemas y los estigmas, y la nueva generación, mucho más, diríamos que la nueva generación de panameños, mucho más informado, diríamos, mucho más global, diríamos, empieza a tener una visión distinta de las cosas. Y creo que el esfuerzo, por ejemplo, que ha sido reiterado de incluir un capítulo sobre la historia afro en la currícula es un esfuerzo que creo que está a punto de culminarse y que es un esfuerzo necesario, muy necesario. Y también nos comenta el embajador Rolando Barro, dice que al saludar al apreciado amigo y académico profesor Maloney, nos pone en perspectiva la figura y el legado de Fortuna y Westerman, y que nos motiva siempre que las nuevas generaciones de afropanameños conozcan el trabajo y sentido de sus desvelos, para que se tenga plena conciencia de identidad y sentido de participación en los asuntos de la nación panameña. Sí, yo creo que el embajador Rolando Barros, obviamente que ha sido un artífice importante de este proceso también, que él fue el que abrió la primera embajada de Panamá en Trinidad y Tobago, y que de alguna manera marcó la ruta que hoy, por ejemplo, permite que mayor acercamiento integral, comercial, diplomático, cultural, con los países del Caribe. Creo que es importante la opinión de Rolando, del embajador Rolando Barros. Claro que sí. Queremos escuchar otras participaciones, algunos comentarios respecto de la conferencia del doctor Maloney. Mientras recibimos estas dos figuras, realmente son de raigambre y son profundamente panameños. No se le puede negar ni regatear ningún espacio, ni sentimentalmente, a su condición de ser panameño. Ser panameños raizales, que pudieron pensar este país en profundidad y además a realizar grandes aportes a lo que significa ser panameño. No tanto qué significa ser antillano, porque si quisieran alguna gente encasillarlo ahí, no van a entender exactamente lo que ellos quisieron hacer. Y esa polémica que surge y que todavía se mantiene hoy en distintos sectores académicos e intelectuales. Hay aportes, por ejemplo, de la autora Patricia Pizuno, excelente, no siendo precisamente afro-panameña, sino todo lo contrario, una panameña proveniente de Uruguay, la esposa del doctor Andrés Celestino Araúz. El doctor Mario Molina ha hecho una obra realmente impresionante, y en su momento también lo he perdido del radar, es al amigo Armando Guzmán, que hizo un tremendo trabajo por la década de los 70 sobre, además, datos y cuadros estadísticos sobre la esclavitud en Panamá. Así que yo diría que el propio Alfredo Castillero Calvo ha hecho algunas alusiones muy importantes. Roberto de la Guardia también ha hecho, o sea, tanto académicos intelectuales de derecha como de centro, si lo quieren ver desde ese punto de vista, han abordado el estudio de la africanidad desde una perspectiva de contribución de los ciudadanos panameños de origen afro-antillano. Sí, es cierto, el libro recién de La tragedia del color
del doctor Chiricano. Es una obra naturalmente que incorpora elementos importantes en lo que es la vida de la población negra durante el periodo colonial en Panamá. De alguna manera también el trabajo de la ruta del esclavo, ¿no? El documental de Toshi Sakai, ¿no? También viene a incorporar elementos importantes en todo esto. Se me olvida, por ejemplo, que uno de los elementos que marcó un momento interesante en la cultura, en el reconocimiento de la cultura afro en el país, fue la aparición de la Revista Nacional de Cultura número 5, la revista del INAC, que fue la primera revista oficial de cultura del país dedicado enteramente al tema de los afropanameños. Ahí escribió Simón Bryant Laporte, escribió Melba, escribió Mario Panther, escribió un cuento en esa revista que marcó un momento interesante, ¿no? El periodo del 70 también fue muy importante porque el movimiento cívico se tradujo en la presencia importante de figuras del movimiento negro a nivel de todo el mundo. Aquí estuvo la hija invitada, la hija de Malcolm X, Atala Shabazz, estuvo la viuda de Luther King, Coretta, invitada por el gobierno. Aquí en los 80 también se hizo el segundo Congreso de Cultura Negra de las Américas. En los 80 también fue oficialmente la Jornada Nacional por la Liberación de Nelson Mandela, ¿no es cierto? Una jornada que concitó, ¿no es cierto?, la presencia al más alto nivel de figuras importantes del Estado panameño y representante de la ANC, ¿no es cierto? Ese evento fue, me acuerdo que se realizó en Atlapa, ¿no es cierto? Y que fue acompañado por toda una semana de campaña en contra del apartheid. En ese periodo, Panamá hubo la presión y Panamá descontinuó su relación con Sudáfrica, porque aquí en Panamá lo que había era una oficina de negocios de Sudáfrica en Panamá y que fueron obligados a cerrarlo. Es decir, fue una época muy importante. La relación, por ejemplo, de Panamá con Belice fue importante, cuando Belice vivía un poco el tema de su soberanía, territorialidad, ¿no es cierto? Entonces, la década del 70 y 80 fueron épocas muy importantes, con una visión, diríamos, distinta del tema étnico, un poco por la madurez y el empuje del propio movimiento afropanameño, y un poco por un cambio en la visión y la política racial en el Estado panameño. Claro que sí. Creo que sí ha sido una excelente exposición. Yo creo que en algunos casos no es por ausencia de motivación, sino que el desconocimiento. Esto nos demuestra, y en otras oportunidades también nos ha demostrado que hay una brecha generacional y hay un desconocimiento desde el punto de vista y la falencia en el sistema educativo y que no hemos podido todavía resolver ese tema. Bueno, participación de muchos. Además, el mestizaje
cuando conversó con nosotros la directora de CENADAP, ella hizo un mapeo de lo que es la presencia afroantillana en el país. Y obviamente cuando se habla de la presencia afroantillana se habla de Colón, Boca del Toro y Darién. Pero se desconoce que la presencia afro-panameña viene desde Boca del Toro hasta Darién, atravesando toda la provincia central. De hecho, en la provincia central, por ejemplo, hay muy pocas personas que conocen que en Los Santos hay una fuerte presencia también con afro-panameña. Y no se sabe y se desconoce. Y se desconoce también en los procesos coloniales también las alianzas estratégicas que hubo entre los grupos nuestros, grupos llamados grupos indígenas, con los líderes también, Antón Mandinga, Felipí y demás, como Urracay, todos estos procesos históricos se desconocen. Entonces se ve a la presencia afro como algo foráneo. Alguna vez alguien preguntó qué significa ser, yo estaba en una conferencia y alguien preguntó qué significa ser negro en América. Y yo le cambié la pregunta y le dije, ¿qué significa ser blanco en América? Entonces se formó una discusión porque no se conocía realmente. Entonces hubo un debate interesante y yo creo que es un tema que nosotros tenemos que resolver. No desde el punto de vista negro y blanco, porque es del país, estamos hablando de la construcción del ser nacional panameño y que somos todos somos panameños y todos hemos contribuido de distintas perspectivas a construir este país. Por ejemplo, hay cosas tan sencillas como la que mencionaba al inicio, bueno, que a todo el mundo le gusta cierto tipo digamos, arte culinario, ¿sí? Pero cuando pasar del arte culinario a la aceptación, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Por eso yo creo que la conversación del profesor Maloney ha sido excelente, la de la profesora Agata igual, y vamos a tener también con nosotros el día miércoles 19. Yo quiero invitar a todos los embajadores. Siento un poco su ausencia en esta temática. Sé que tienen agendas muy comprometidas. Aquí veo al amigo Hugo Girón, a quien felicito y lo saludo atentamente, el amigo Hugo. Vamos a tener mañana también a la doctora Graciela Dixon y va a hablar de un tema. Si ustedes ven los temas que han hablado, cada uno de ellos van derivando en distintos aspectos de la vida política, social, histórica, antropológica de este país. Y ella va a hablar sobre ser negro en la sociedad panameña a través de la historia. Imagínense eso. Sí, y yo creo que estas cosas son de obligada reflexión en todos los sectores. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el extranjero, igual le pasó al profesor Maloney, cuando llegaban los extranjeros en sus propios países, o sea, los nacionales de esos países decían, y todos ustedes son panameños. Y decíamos, todos los que estamos aquí somos panameños. Porque había gente de Los Santos, de Veragua, de Chitre, de Boca del Toro, de Colón. Decía, pero todos ustedes son. ¿Y por qué todos tienen colores distintos y matices distintos? Entonces teníamos que entrar a hacer toda una explicación de orden histórico, antropológico y demás. Y ahí es donde está en parte la riqueza de este país. Entonces es muy importante que podamos comprender eso cada vez mejor. Estimado, Edgar, una anécdota. Yo me acuerdo que se estaba negociando el permiso para que Copa iniciara vuelos hacia el Caribe, Trinidad y Tobago. Y la negociación se había iniciado como 2 o 3 años antes. Y me acuerdo que el día en donde finalmente el gobierno de Trinidad accedió,
estábamos en la mesa, el equipo de Panamá, con los representantes de Copa, estaba el vicecanciller, que era el licenciado Durán, y del otro lado estaba el jefe, el ministro de Industria, que era el jefe de la delegación de Trinidad y Tobago. Y él tomó la palabra y dijo lo siguiente: mira, nosotros vamos a aprobar esto por lo siguiente, porque de este lado de la mesa, seguramente nosotros tendremos o tenemos algún familiar nuestro en Panamá. Sí, lo aprobamos por la afinidad y por la conexión genealógica, que significa una comunión también de intereses compartidos entre el Caribe y Panamá. Y esto me llamó mucho la atención porque al principio yo tenía el concepto distinto. Y mucha gente siempre se quejaba porque decían que ¿por qué a los afro no se les manda a las misiones en Europa, etcétera, etcétera? ¿Y por qué a los afro se les manda a las misiones de países africanos o países afros? Entonces al final yo descubrí que es una ventaja importante, porque se produce un nivel de identidad que facilita enormemente las relaciones entre los dos estados. Y diríamos, sin ofender, que eso ha sido un poco la tónica de las misiones que ha habido de Panamá en el Caribe. Cuando las misiones ha correspondido a alguien que tiene una identidad más cercana con el Caribe, yo creo que los resultados, la acogida, el beneplácito y las relaciones han sido mucho más fluidas que otras. No voy a mencionar nombres, pero hay casos al respecto que hablan por sí mismos, y tú sabes también, doctor Spence, de qué estoy hablando. Así es. Aquí hay otra participación de Gloria Denise Pinzón, y dice: muy interesante la intervención del doctor Gerardo Maloni y los aportes que ha hecho sobre nuestra identidad cultural, de la cual conciertamente debemos mucho a la penetración de nuestros afroantillanos. Gloria Pinzón, saludos y gracias. También hay otra, voy a buscarla aquí, su directora de recursos jurídicos. Gracias por compartirnos parte desconocida para muchos de nuestra historia. Eso lo dice la licenciada Nadia Montenegro. Entonces, si no tenemos más preguntas para el doctor Gerardo Maloni, yo quisiera, en nombre de la academia, realmente agradecerle su tiempo, su dedicación y sus aportes que ha hecho a este país, y saber que podemos contar con él en cualquier momento. Incluso en alguna oportunidad le voy a pedir que nos presente algunas de sus obras, incluso videos y demás, que han ganado premios internacionales. Entonces, que pasemos aquí algunos de los videos para que ustedes vean la calidad de las obras que ha realizado. Y obviamente sería para otro encuentro de orden literario, porque además es un gran poeta, escritor y demás. Estimado y queridísimo Gerardo, un fuerte abrazo desde aquí
y te agradezco profundamente haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y de antemano un poquito de falta de manejo de los lenguajes virtuales, porque yo soy muy emotivo y en lenguaje virtual eso tiene otro tipo de expresión, pero realmente para mí ha sido una experiencia buena, positiva, y que en cualquier momento en que requiera nuestra colaboración, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias y cierro. Me dice Nadia Montenegro, doctor Malone, usted es parte de la historia del país. Importante eso. Gracias y nos despedimos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.